Muy bien, ahora presentamos a Alejandro Anchava, es profesor de física dedicado a la actividad docente desde hace 27 años. Participó de varios diseños curriculares de educación técnica en la provincia de Buenos Aires y desde este año es el coordinador nacional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación. Lo recibimos con un aplauso. Bueno, hola, buenos días, estamos en mediodía, buenos mediodías, ¿cómo andan? ¿Bien? Primero quiero agradecer a la asociación, al gobierno de la provincia por la invitación, muchas gracias. Y yo les quiero contar que nosotros somos del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que el Instituto Nacional de Educación Tecnológica es un organismo que pertenece al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Y la función que tiene el INET, por ley, es básicamente la formación para el mundo del trabajo. Ese es el eje que nosotros tenemos desde el Ministerio de Educación a través del INET. La formación para el mundo del trabajo. Esta formación para el mundo del trabajo se rige por una ley, que es la 26.058, que nos establece cuáles son las políticas que se tienen que llevar adelante para desarrollar este proceso. Bueno, les decía que la Ley de Educación Técnico Profesional plantea los lineamientos para lo que tiene que desarrollar el INET, y básicamente es regular, planificar, diseñar y financiar la educación técnico profesional. Y cuando hablo de educación técnico profesional, ¿a qué me estoy haciendo referencia? Me estoy haciendo referencia a escuelas secundarias técnicas, escuelas agrotécnicas, agrarias, los institutos superiores técnicos y los centros de formación profesional. Estos son los tres ámbitos de formación que nosotros tenemos en todo el país para desarrollar estas políticas. Y ahora, ¿qué es lo que nos plantea la Ley de Educación Técnico Profesional? Nos plantea muchas cosas. Una de las cuestiones, cuando se sancionó la ley en el año 2005, establece, bueno, vamos a ordenar y regular esto. Si les tengo que hacer una síntesis de lo que dice la ley, plantea esto. Vamos a ordenar y regular la educación técnico profesional en todo el país. ¿Por qué vamos a ordenar y regular? ¿Qué había pasado? Tuvimos la Ley Federal de Educación, donde generó algunas cuestiones que perjudicaron a lo que es la educación técnico profesional, y por lo tanto esta ley lo que pretendía hacer es ver qué es lo que tenemos, cuál es el estado de situación. Por eso decía ordenar y regular. ¿Y cómo ordena y regula la educación técnico profesional? A través de instrumentos, 3 instrumentos. Uno de ellos tiene que ver con el registro de instituciones y el catálogo nacional, registro federal de instituciones y el catálogo nacional de títulos. Todos los años nuestras instituciones tienen que presentarse, anotarse en el registro, presentar las ofertas, su matrícula, cantidad de docentes, entre otras cosas. Y eso nos permitió, de alguna manera, ver y tener un estado de situación en términos de instituciones de la oferta. Otro instrumento tiene que ver con los marcos de referencia. ¿Qué son los marcos de referencia? Son documentos que se realizan a nivel federal, donde se establecen cuáles son los contenidos de enseñanza para cada una de las tecnicaturas. Básicamente es eso. Cuáles son los grandes contenidos organizados en 4 campos de formación que tienen que tener los planes de estudios adentro de cada provincia. Cada provincia toma estos marcos de referencia y desarrollan sus diseños curriculares. Eso nos garantiza, de alguna manera, la movilidad, ¿sí? Y organizar y ordenar la oferta en todo el país. Tenemos, en el nivel secundario, tenemos 17 tecnicaturas, desde electromecánica, aeronáutica, aviónica, maestro mayor de obras, servicios turísticos, 17 distintas tecnicaturas. Estos marcos, la verdad que ordenaron y mucho lo que es la oferta en cuanto a planes de estudios. Y un tercer instrumento que tiene que ver, bueno,
Y el segundo instrumento es financiamiento. La Ley de Educación Técnico Profesional establece que el 0,2% del presupuesto nacional consolidado está destinado a la ETP. Bien. Bueno, con estos tres instrumentos son como los ejes que nos organizan. ¿Y cómo nos organizamos? A través de dos organismos que uno de ellos es la Comisión Federal, que los integran representantes de cada ministro de Educación de nuestras provincias. Cada ministro selecciona ante nosotros un referente. Y ese referente técnico-político nos reunimos todos los meses para diseñar los programas que llevamos adelante. Y otra mesa, otra comisión, es el CONETIP, Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, que lo preside mi compañero Marcelo Bacar, que después le va a contar un poquito más cómo se desarrolla. Estos son las dos comisiones, los dos organismos que tenemos para planificar la educación técnico-profesional. Estos consensos que se trabajan a nivel nacional se aprueban por resoluciones del Consejo Federal de Educación, que es el consejo donde están todos los ministros y firman esta resolución para que cada una de estas políticas se desarrollen hacia adentro de la escuela. La resolución 283/16 es una de las resoluciones que fue consensuada y que es el eje estructurante de la mejora de la calidad de la ETP. ¿Por qué digo esto? Porque esta resolución establece 5 grandes ejes por donde se tiene que transitar la mejora de la calidad de la ETP. Uno de ellos tiene que ver con la trayectoria el tema de financiar y proponer acciones que tengan que garantizar la trayectoria escolar de nuestros estudiantes. El otro tiene que ver con la vinculación de nuestras escuelas con el sector productivo. Otro de los ejes es la formación docente, como Cecilia explicaba muy bien, es una de las grandes debilidades que tenemos. Otro tiene que ver con los entornos formativos, el equipamiento que necesitan nuestras instituciones para poder desarrollar su actividad. Y el último eje tiene que ver con la infraestructura. Si uno tiene que contar el estado de situación, yo siempre digo, bueno, en mi tablero de control tengo luces amarillas, luces casi rojas, que tenemos que ir mejorando. Esto surge de todo un sistema de gestión de la información que tenemos en el Ministerio, en el INEP, donde podemos observar algunas dificultades. Una de ellas tiene que ver con la cantidad de egresados que tenemos en nuestras instituciones. Ustedes saben, en el secundario, hoy Cecilia hablaba de la deserción que tenemos. Tenemos mucha deserción, tanto en el nivel superior técnico como en el secundario técnico, como ocurre en el nivel secundario en general. Por lo tanto, ahí tenemos que desarrollar acciones que ahora les voy a comentar de qué se trata, para fortalecer y poder revertir esa situación. Otra de las cuestiones tienen que ver con incorporar saberes digitales. Esta mesa se llama Educación y el mundo de las nuevas tecnologías. Tenemos que incorporar saberes digitales hacia adentro de nuestras instituciones. Ese es un gran desafío. Hoy en día sabemos que el sector productivo está atravesado por estas nuevas tecnologías. Todo lo que son las plataformas digitales, tenemos todo lo que tiene que ver con la programación, tiene que ver con inteligencia artificial, la robótica. De alguna manera están atravesando los distintos sectores de la actividad productiva, por lo tanto la escuela tiene que interpelarse, mirar hacia adentro y ver qué estamos haciendo y cómo vamos a desarrollar eso. Otro de los temas es las prácticas profesionalizantes. ¿Qué son las prácticas profesionalizantes? Son actividades que desarrollan los alumnos de las escuelas técnicas, de los institutos superiores técnicos y de los centros de formación profesional. Son actividades que tienen que desarrollar fuera del ámbito escolar. Son prácticas que tienen que desarrollar fuera del ámbito escolar. Esas actividades tienen que ver con el área ocupacional que se están formando. Otras de las cuestiones tienen que ver, la formación docente del ETP. Hoy Cecilia explicaba muy bien de qué se trata y cuáles son las problemáticas que tenemos en ese campo. Vincular las escuelas, las instituciones. La ley plantea
a la educación técnico-profesional como una modalidad, y así la Ley de Educación Nacional también. Ahora, en la realidad que tenemos, observamos que no hay un trabajo articulado entre las instituciones de educación técnica, los centros de formación profesional y los institutos superiores. A modo de ejemplo, en el nivel secundario, de los 17 planes de estudios, el 70% de estas carreras están vinculadas a la industria. Casi el 70%, no llegan. Un 20% vinculado a servicios y un 10% vinculado al agro. Esas son las ofertas que tenemos a nivel secundario. Cuando voy a las ofertas de superior técnico, el 70% de las ofertas del Instituto Superior Técnico están vinculados a servicios. ¿Me explico? Entonces, no pudimos poner en diálogo a la modalidad TP todavía, y eso es uno de los desafíos, articulando en cada uno de sus sectores, de sus actores. Y otro de los temas es también repensar las escuelas. Repensar a las escuelas en formación de emprendedores productivos. Pero voy a avanzar rápidamente. Bueno, esas son las cantidades de escuelas que tenemos, de instituciones. En el año 2005, cuando se sanciona la ley, había un poquito más de 800.000 estudiantes de la ETP. Hoy tenemos más de 1.100.000. Por lo tanto, podemos decir que la matrícula en nuestras instituciones creció exponencialmente. Pero ¿y eso qué nos genera? Genera un montón de otros temas que tenemos que abordar. Más escuelas, más instituciones, formación docente, equipamiento, ¿no? Hay todo un desafío. Hablábamos recién, sabemos que hoy las industrias vienen atravesadas por las nuevas tecnologías. Por eso la escuela tiene que empezar a interpelarse y empezar a repensar esas prácticas de enseñanzas hacia adentro. Y para eso tenemos distintos programas. Uno de ellos tiene que ver, es un programa que se llama Enfoco TP. Nosotros tenemos 71.000 docentes de la formación técnico específica. Nuestros docentes necesitan formarse. Para ello lanzamos este programa, que básicamente se centra en distintos formatos de capacitación, de formación, presencial, semipresencial y virtual, vinculado a todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, tiene que ver con las metodologías de enseñanza, que es lo crucial. Ahí tenemos que trabajar y mucho. Las prácticas de enseñanza en nuestras instituciones todavía son de corte tradicional, se parecen mucho a aquellas prácticas que cuando nosotros estudiamos, y hoy tenemos que replantearnos ese tipo de prácticas. Por lo tanto, el año pasado hubo una cantidad muy interesante, vino muy bien. La verdad que tuvo mucha respuesta este programa, porque se notaron muchísimos docentes de la educación técnico-profesional, que es específico este tipo de formación, y este año esperamos fortalecer más, ¿no? El año pasado fueron 96 cursos, este año superamos los 120 ofertas diferentes. Saberes digitales. Las escuelas técnicas y agrarias de nuestro país son, en la diapositiva dice 1.654, en realidad son 1.450 de gestión estatal y el resto son de gestión privada y pertenecen a universidades. Suman estas 1.654 instituciones. Para las instituciones de gestión estatal tomamos el 10% y creamos un programa que es incorporar saberes digitales en el ciclo básico. Ese programa de saberes digitales en el ciclo básico, ¿de qué se trata? Son 4 grandes ejes. Primero, equipar a la escuela. Estamos llevando a las escuelas un equipamiento para el ciclo básico de nuestras escuelas, para el ciclo básico. Si yo tengo que hacer un corte de la matrícula en nuestras escuelas, obviamente en el ciclo básico tenemos la mayor cantidad de estudiantes que en el ciclo superior. Por lo tanto, y si observo las prácticas de enseñanza en la escuela técnica y el financiamiento a lo largo de la historia, desde el 2005, hacia nuestras escuelas, observamos que ese financiamiento siempre fue hacia el ciclo superior. Se equipó el ciclo superior y se perfeccionó a los docentes del ciclo superior, pero no el ciclo básico. Por lo tanto, queremos incorporar este tipo de saberes y meternos en el ciclo básico de nuestras escuelas técnicas. Uno es el equipamiento, le decía. El segundo es, escribimos un dossier, un libro sobre actividades para desarrollar en las escuelas. Son 45 proyectos tecnológicos digitales para los docentes. El tercer eje es la formación de nuestros docentes. Estuvimos hace
un mes en el INED, 400 docentes trabajando con el equipamiento, con el dossier y formándolos en cuanto al desarrollo de estos productos tecnológicos y a la metodología de utilizar aprendizaje basado en proyectos. Y el cuarto eje tiene que ver con asistencia. Tenemos un grupo de jóvenes profesionales que van a asistir a estas escuelas que están en este programa. Es un programa muy, muy interesante. Ya terminó. Aulas talleres móviles. ¿Qué son las aulas talleres móviles? Tenemos 128 aulas talleres móviles distribuidos en todo el país. ¿Qué son estas aulas talleres móviles? Son los trailers, ¿sí? 15 metros de largo por 2 por 2, y tienen equipamiento que ustedes podrán ver ahí, que tiene que ver con el equipamiento para desarrollar cursos de formación profesional para reparación de autos y motos, textil, metalmecánica, instalaciones domiciliarias, gas, electricidad y sanitarios, energías renovables, informática. Son 8 temáticas, 128 aulas talleres móviles. La mayoría de las provincias tienen entre 4 y 5 cada una de ellas, que son del INED, y esas aulas talleres móviles van a aquellos lugares donde no tenemos centros de formación profesional, tenemos que formar a comunidades que probablemente son chicas, y ahí los van a ver transitar. Esa es la gastronomía. La gastronomía hace furor, muy linda. Son expandibles, se expanden, ¿sí? Duplican su volumen. Son impresionantes, muy lindas. Muchas cosas para cantar cada uno. Las prácticas profesionalizantes. Podemos decir que el 100% de los planes de estudio de nuestras escuelas técnicas ya tienen incorporado las prácticas profesionalizantes, lo tienen en el diseño curricular. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué es una práctica? Si esa actividad que están haciendo es práctica o no, tiene que estar vinculado al perfil profesional que se forma. Lo voy a dejar a Programa Nacional de Formación de Enfermeros. Un programa muy, muy interesante. Se entregaron 14.000 mochilas a los estudiantes de enfermería del primer año. El año pasado 16.000 en este año. Tenemos un centro de circulación clínica en el INED, donde hay simuladores de última generación, donde los chicos que están estudiando enfermería se acercan y hacen prácticas. Estos enfermeros hacen prácticas, donde estos simuladores, estos muñecos, tenemos una obstetricia, una sala de obstetricia, pediatría y cuidado de adultos. Son salas de terapia intermedia e intensiva que simulan un ambiente real y donde los chicos practican y desarrollan sus actividades. Infraestructura. Yo recién les decía, ¿cómo creció la matrícula? ¿Cómo creció la matrícula? En los primeros años de la ley, se usó recurso en equipamiento de la escuela. Hoy ese equipamiento se está dejando de equipar para hacer más escuelas, y hay mucha sobreinfraestructura en todo el país. Para que ustedes vean en el último tiempo, en esta gestión, la cantidad de obras que se llevaron adelante y cuál es su ejecución en la actualidad. Muchas gracias, perdón por el...